47 minutos pasan de las 7 de la tarde y seguimos analizando algunos de los cambios y de las lecciones que nos viene dejando este 2020. Acá un poco me adelanté, ¿no? Sí. Quedan algunos días. Y esos cambios y nuevos desafíos también requieren de nuevos liderazgos. Retos que pocos se imaginaban, pero también procesos de larga data que, como conversábamos más temprano, ya se estaban dando y la pandemia llegó para acelerar. ¿Qué lecciones nos dejaron estos últimos meses? ¿Cómo potenciar esta oportunidad única de transformación? ¿Qué características y virtudes deberán tener los tomadores de decisiones del futuro? Son algunas de las preguntas que intentaremos responder en esta nueva entrega del ciclo que venimos desarrollando desde la semana pasada con la consultora Deloitte. Y estamos en contacto con Lucía Muñoz, socia del Departamento de Consultoría en Capital Humano de Deloitte y líder regional para las prácticas de talento y liderazgo. Muy buenas tardes, Lucía, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Maura, ¿cómo están, Jaime? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Nos interesaba repasar quizás en este capítulo del ciclo cómo ha impactado este año en los liderazgos hacia el futuro de las empresas. Sí, y de alguna forma creo que ahora escuchando también la entrevista anterior, como todo está totalmente conectado, ¿no? Y claramente, como decías recién, Mauro, de alguna manera venían cambios que estaban ya dándose, pero estos últimos meses nos pusieron bien en juego. Y en esto de las enseñanzas, de alguna manera lo que podemos visualizar es como ese concepto de liderazgo resiliente, ¿no? De ese líder resiliente se dio al extremo en los pasados meses y de alguna manera, y tú lo decías, hay enseñanzas que vinieron, que ya las estamos empezando a incorporar, pero también sabemos que de alguna forma estos desafíos vienen para quedarse también en relación a los cambios que suponen para la organización y para los líderes. No es que los cambios con la vacuna van a desaparecer, Claro. Por el contrario, hay muchos cambios que vinieron para quedarse, ¿no? Y también lo importante que es el margen de acción que tengan las empresas ahora, ¿no? De alguna forma anticiparse a estos cambios y ya ir adaptándose, ¿no? No, y tomarlo como esta oportunidad de aprendizaje que conversaban hace unos minutos, ¿no? Nosotros, de alguna manera, desde Deloitte, cuando miramos lo que tiene que ver con la respuesta a lo que fue la pandemia desde un punto de vista del liderazgo y de la organización, se pueden identificar tres fases. La primera fue la necesidad de responder, que allí lo que se hizo fue identificar y reconocer las amenazas que como organización empezaban a aparecer y de alguna forma ajustarse rápidamente para continuar. Después el empezar a recuperarse, adaptando estrategias, modelos operativos nuevos, aprendiendo sobre lo que se hizo, lo que funcionó y lo que no. Y ahora estamos en esa etapa de poder identificar cómo prosperar, ¿no? Y cómo de alguna manera tomar mucho de lo que aprendimos y lo que visualizamos y guiar esa organización hacia el futuro. Y quizá me parecía interesante compartir con ustedes algunos datos de qué es lo que están pensando los como tú decías, tomadores de decisión o los líderes, gerentes generales en este tiempo. Y puntualmente Deloitte en octubre realizó una encuesta global a gerentes generales donde trataba de visualizar cuáles eran esos desafíos más relevantes que habían experimentado. Y de alguna manera el primer hallazgo es los desafíos como nunca fueron en relación a diversas dimensiones de la organización. A veces vienen crisis económicas que lo que sacuden tiene que ver con las ganancias o con la posibilidad de la organización, pero esta vez fue todo, ¿no? Y en las cuatro prioridades o dimensiones de los gerentes generales aparecía, primero, mantener la salud y el bienestar de los colaboradores, que era algo que quizá muchas organizaciones no habían tenido que enfrentar hasta ahora. Por otro lado, sostener la capacidad de la organización de adaptarse e innovar para responder a lo que el negocio pedía a distancia muchas veces. Por otro lado, también los desafíos derivados de la baja de ventas o de ganancias. Y por último, cómo mantener clientes comprometidos o de alguna manera realmente conectados con la organización. Esto demandó de alguna manera capacidades y habilidades realmente distintas, ¿no? Pero en esta línea y en lo que conversamos, lo interesante es que, como decíamos, no es que termina con la vacuna. La realidad es que cuando les preguntamos a los gerentes generales a nivel global qué viene a cambiar, ¿no? Y cómo de alguna forma esto va a traer ciertos cambios, casi que el 100% en promedio decía, aproximadamente un 30% de mis
colaboradores van a seguir trabajando remoto en el 2022. O sea, realmente esto no viene para quedarse. Claro. Y previamente hablaban de un 13% antes de la pandemia. Y esto impacta, por ejemplo, un 76% de los gerentes generales que están diciendo que van a necesitar mucho menos espacio en sus oficinas. O sea, vamos a trabajar virtualmente, vamos a venir solamente para conectar a veces, y claramente también demanda, y parte de lo que esta encuesta revela es la aceleración de la transformación digital, ¿no? Y recién yo los escuchaba en la entrevista anterior y es tal cual. A nivel mundial las organizaciones empezaron a cambiar y están empezando a pedir apoyo para transformarse en organizaciones mucho más flexibles, más ágiles y absolutamente digitales, con Claro. todos estos cambios que hablaban. Y en esas nuevas organizaciones, ¿cuál es el nuevo rol de los líderes, no? Porque también se desdibujan quizás un poco también el papel que jugaban antes en un espacio físico, quizás de una oficina, y ahora es más un rol de coordinador, capaz de encausador de las sinergias. Totalmente. Y en esa línea, lo que empezamos a visualizar y empezamos a apoyar a muchas organizaciones es a empezar a identificar cuál es ese rol de líder que voy a precisar, ¿no? Claro. Pensemos que en un escenario tan desafiante, el líder cambia porque, tú lo decías, ya no va a liderar primero desde lo que es el escenario que antes pasaba, ¿no? Estar todos en un mismo lugar liderando los mismos equipos. Cambian los roles, cambia el tipo de trabajo, cambia la tarea, cambia la demanda de los clientes y quiere una organización digital. En esa línea, cuando visualizamos cuál es esa transformación en el liderazgo, podemos decir y hablar de unas 4 dimensiones bien importantes, ¿no? Hasta hace poco el líder era un líder que necesitaba tener esas capacidades técnicas para liderar equipos desde ese lugar. Hoy hablamos de un líder que lo que tiene que hacer es habilitar equipos para hacer que las cosas funcionen con equipos que están en distintos lugares, algunos de ellos en diferentes partes del mundo, porque hay organizaciones que entendieron que podían hacerlo así. Y algunos de esos elementos que empiezan a surgir es primero la capacidad de energizar a mis equipos alrededor de una dirección bien clara y una visión bien clara, pero sin tener que estar presente el 100%. Por otro lado, empoderar a estos equipos para que esos equipos sean capaces de gestionarse a distancia, pero que sean capaces de tomar decisiones rápidas, ágiles. Y de forma autónoma, ¿no? Y Exacto. sin supervisión y sin alguien respirándoles en la nuca, ¿no? Como antes era en el trabajo más tradicional. Tal cual. Y además pensamos que si estamos hablando de una transformación digital, como venimos hablando hasta ahora, una organización digital implica decisiones rápidas, implica el poder responder y accionar, porque de lo contrario lo que estoy haciendo es incluir tecnología, pero no estoy adaptando equipos a que trabajen con esa agilidad y esa velocidad, con lo cual eso es fundamental. Y después hay toda otra dimensión que tiene que ver con la capacidad de conectar, ¿no? El líder de hoy en día es un líder que tiene que romper esos hilos de la organización a las áreas separadas, y lo que tiene que empezar a hacer realmente es a trabajar en equipo, pero conectar proveedores, conectar clientes distintos, conectar hasta competidores. En esto que las organizaciones empezaron a entender que la forma de reaccionar y responder a las disrupciones pasa por la agilidad, y eso me lo da en la medida en que estoy organizado diferente y que puedo responder desde ese lugar. Lucía, y te pregunto, estas cualidades o estas virtudes, ¿no?, de los nuevos líderes, de los líderes del futuro, ¿son virtudes que se pueden incorporar a través de capacitaciones, por ejemplo? A ver, por supuesto que se pueden desarrollar y fortalecer. Allí uno de los elementos clave que hemos de alguna forma aprendido, y creo que las organizaciones que están transitando este proceso son conscientes, es que no alcanza con tener capacitaciones. Los líderes, como líderes, lo que necesitamos tiene que ver y pasa por realmente tener el contexto que habilite esas capacidades. Y para esto hablamos de una transformación un poco más profunda que solamente desarrollar líderes a través de la capacitación. ¿Cómo estoy premiando hoy a mis líderes? ¿Cuáles son los incentivos que tienen los líderes? ¿No? Es claramente una de las líneas que hay que chequear como organización para entender por qué o cuáles son esos objetivos que establezco. ¿Cómo potencio y estoy acelerando la conexión entre
líderes? ¿Cómo hago que los equipos realmente trabajen en equipo? ¿Cómo genero la cultura requerida para que uno pueda accionar y empoderar? No alcanza con decir que los equipos pueden decidir y conectarse si de alguna forma la cultura previa implicaba que si nos equivocamos realmente tenemos un problema. Con lo cual la transformación y de alguna forma las organizaciones que están trabajando en fortalecer a sus líderes, lo que están haciendo es crear las condiciones requeridas y la realidad es que estamos realmente visualizando esas transformaciones en muchas organizaciones, que de alguna forma lo que hacen es transformar el contexto, por supuesto que habilitar a los líderes en base a capacitaciones, pero realmente focalizados en generar el contexto requerido para que esto suceda a través de prácticas, procesos, políticas, cultura alineada a esto. Lo que sí podemos decir es que realmente se identifica que esas organizaciones que están frenando para mirar atrás y decir qué aprendí hasta ahora, qué fue exitoso y tomar esas lecciones de este proceso de pandemia definitiva estarán en eso que hablábamos de las fases de responder, recuperar, prosperar. Bueno, definitivamente estarán incorporando acciones para lograr prosperar de lo que fue una situación que a todos nos sacudió. Bueno, Lucía, te agradezco mucho por estos minutos. ¿Sabes qué? Una última consulta que te quería hacer es cuando hablamos de estos cambios de líderes y de características que tienen que tener estos líderes, ¿va de la mano con un cambio también generacional en los liderazgos de las empresas o esos quizás líderes más centrados en años pueden adaptarse también, que era otra de las cualidades que vos destacabas? Yo creo que pueden adaptarse plenamente y de vuelta, ¿no? El punto es que no es únicamente desarrollar esas capacidades individualmente, sino generar cambios organizacionales que lo potencien. Con lo cual, de hecho, si pensamos, Mauro, en que además de las nuevas generaciones de líderes, tenemos líderes que lideran y están a cargo de organizaciones que van a seguir estando y en realidad el objetivo como organización es realmente generar las condiciones para que todas en su mayor diversidad puedan de verdad fortalecerse y prosperar en este contexto. Claro. Bueno, Lucía, te agradezco mucho por estos minutos y bueno, seguimos conversando en 7 días sobre otro de los planos capaz de análisis que es el tema también de los recursos humanos, ¿no? Excelente. ¿Cómo hacer para de alguna forma desde la función de recursos humanos seguir potenciando estos elementos en este contexto? Así que sí, nos encontramos el miércoles que viene. Muchas gracias. Hasta pronto. Un placer. Hasta luego. Chau, chau. Era Lucía Muñoz, socia del Departamento de Consultoría en Capital Humano de Deloitte Uruguay y líder regional para las prácticas de talento y liderazgo.